Queda mucho paisaje virgen a los ojos del turista y del investigador en el Parque Nacional Viñales. Verdadero rosario de mogotes que a veces semejan castillos en ruinas o atalayas de gigantes míticos, y otras, una sucesión de animales prehistóricos que quedaron inmóviles para perpetuar una belleza orográfica que solo encuentra par en contadas regiones del mundo. Son muchos los que no dudan en afirmar que los más bellos paisajes están entre estas, las más antiguas rocas de Cuba. Rocas kársticas que contienen los fósiles de las criaturas que vivieron en mares que cubrieron a Pinar del Río hace más de 150 millones de años. Es un paisaje kárstico. Se denomina karsto al conjunto de fenómenos y procesos que ocurren por la acción del agua sobre rocas relativamente solubles. Así es Viñales, considerado merecidamente como la catedral del karsto tropical. El paisaje tuvo su origen durante el Plioceno y el Pleistoceno, cuando las condiciones marinas y lacustres fluviales profundizaron las modificaciones del karsto como consecuencia de los sucesivos ascensos y descensos del nivel del mar vinculados a los últimos períodos glaciales. Así se configuró y condicionó la evolución de este relieve para dar lugar a esos mogotes aislados, sierras calcáreas, dolinas entre ellas y diferentes niveles de encavernamiento. Es una serranía de laderas completamente verticales con cimas cubiertas de afiladas rocas que adoptan caprichosas formas para la fantasía humana, como el martí yacente que se observa en un lugar que une el poblado de Viñales con la comunidad del Moncada. Dice que el martí yacente es el mogote grande ese, que a través de los otros mogotes le hace el entorno que se ve Martí de frente al sol. Allí varios mogotes conforman el perfil de un rostro muy semejante al de José Martí, héroe nacional cubano, que había escrito esos versos sencillos: no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Tarea nada fácil es brindar en unas breves pinceladas la riqueza que atesoran estas formaciones kársticas. Como el Abra de Ancón, que separa la sierra de Viñales con la de Guasasa. Esta foto fue tomada hace muchas décadas por Antonio Núñez Jiménez. La naturaleza de Viñales siempre ha atraído a artistas y hombres de ciencia. Núñez Jiménez fue uno de ellos. Hizo muchas expediciones a estas tierras, y fue precisamente aquí, en el Valle de las Dos Hermanas, donde quiso la casualidad que celebrara su último cumpleaños, entre mogotes y cuevas, muy cerca del mural de la prehistoria. Tuvo mucho que ver Núñez Jiménez con la realización de este gigantesco mural, homenaje a la naturaleza de Viñales. El mural es una representación de la vida de estos lugares hace millones de años. Leo Vigildo González fue el autor de la obra. Lo primero que se hicieron fueron las líneas negras. Toda la pared del mural se llenó de líneas negras, que son las que dan la profundidad o no de la pared, son las que hacen que la pared se vea plana. Llenaron toda la pared de líneas negras. El mural no es otra cosa que la representación de la vida de los primeros habitantes del archipiélago cubano. Acá tenemos, en primer plano acá, tenemos a los amonites, que era una especie de caracol con unos tentáculos, que muchos de ellos fueron encontrados petrificados en este tipo de roca que se desprende de la montaña, que se le llama quesos. Acá más arriba tenemos al Pleisosaurio, también llamado Gallardosaurio, puesto que uno de sus descubridores, o sea, Juan Gallardo, que era un campesino de aquí de la localidad, que sirvió de guía en muchos de los descubrimientos y fue uno de los que participó en el descubrimiento de un cráneo de Pleisosaurio. Era una especie de saurio marino gigantesco que vivía por estos lugares cuando todo estaba cubierto por el mar. Más acá, representando ya a los mamíferos, tenemos al Megalodonus rodens, era como un oso hormiguero gigante que habitaba en la cima de estas montañas cuando ellas estaban parcialmente cubiertas por el mar y formaban una especie de islote. Y bueno, ya en última representación tenemos a los
al ser humano, representando a los aborígenes precisamente por el descubrimiento de algunos de los asentamientos en las diferentes cavernas que se han encontrado, incluida la gran caverna de Santo Tomás. Pero sin duda son las cavernas el mayor tesoro oculto de estos paisajes cársicos. Los mogotes, que asemejan castillos ruinosos, están huecos como esponjas por miles de grutas y ríos subterráneos. Aún hoy, los ríos perforan las duras calizas mesozoicas de la Sierra de los Órganos y continúan formando túneles que sirven a hombres de ciencia y turistas para dar rienda suelta a sus afanes. Muy cerca del Abra de Ancón, por ejemplo, está la Cueva del Indio. El río que le dio origen aún hoy trabaja sobre la roca, complicando su ya intrincado laberinto. Las rocas de la cueva, como la de todas las formaciones montañosas de aquí, de estos mogotes, roca caliza. La cueva se formó por la acción de la erosión de corrientes de agua subterránea hace varios millones de años. Estas cuevas son del Pleistoceno. El público hoy puede acceder a una parte de sus extensas galerías. El río es el río San Vicente, nace aproximadamente a unos 5 kilómetros fuera de la cueva, se llama Zacadía, después adopta el nombre de San Vicente al entrar a la cueva, sale de la cueva y continúa su rumbo por el mar al norte, desembocando aproximadamente a 20 kilómetros en el mar por la costa norte. El turismo de naturaleza se ha constituido como una importante fuente de desarrollo para Viñales. Todo se realiza bajo rigurosas medidas que garantizan la conservación del ambiente. Vienen acá, la estalactita que viene de arriba, la estalagmita, se han unido acá y han formado la columna. El proceso de formación es muy lento, porque cuando el goteo es frecuente, no es formación, debería ser un goteo lento. Entonces imagínese usted la edad de la cueva, para que se una estalagmita y una estalactita, debe ser muy antiguo. Mire la formación de las rocas, todos estos tubos de agua, por eso que se puede ver en la roca caliza la acción del agua durante años. Toda la roca aquí en las paredes. Mira ahí claramente como se ve que hubo agua aquí dentro de la cueva. Mira. Ahí ven las muestras en la roca. Bueno, el río San Vicente. La profundidad es entre 2 y 6 metros. En el agua hay peces. Anteriormente se veía, había tilapias, carpas, camarones de agua dulce incluso, pero últimamente hemos visto que hay ya las clarias, el pez gato. Están. A mí me encantó. Vamos, ¿Cómo estuvo el paseo? Bien. Vamos.
muy cerca del poblado de El Moncada, se encuentra la Gran Caverna de Santo Tomás. Se formó por la intensa erosión del río con igual nombre. Sus galerías tienen una extensión total que sobrepasa los 17 kilómetros. Es la mayor de las conocidas en Cuba y ostenta la condición de monumento nacional. Tiene 8 niveles de galerías. Son la evidencia de las diferentes alturas alcanzadas por las aguas en tiempos remotos. Fue el agua la paciente artesana. Los primeros habitantes de Viñales encontraron refugio aquí. Comunidades aborígenes que desarrollaron una vida nómada. La cueva contiene 46 kilómetros de largo, 46 en 8 niveles. Es el sistema cavernario más grande de Cuba y es el tercero de Latinoamérica. Los otros 2 primeros se encuentran en México. Aquí se va a visitar una parte del nivel 5, que se encuentra ahora a unos 100 metros de altura. Y ya en el interior se pudiera visitar parte del nivel 4. Toda esta cueva se mantiene en estado natural. Se está protegiendo por el Parque Nacional Viñales. Bueno, ya todo esto pertenece al Parque Nacional Viñales. Esta es una montaña de las más antiguas de Cuba. Pertenecen a los finales del periodo Jurásico, entre 120 y 130 millones de años. Es difícil pensar que el nivel de las aguas llegó hasta aquí. El agua, al ponerse en contacto con las rocas calcáreas, provoca la disolución progresiva de las rocas. Así se han formado ríos subterráneos y cavernas como esta. Es un proceso muy lento y complejo que depende de numerosos factores. Nadie debe hacer una excursión espeleológica solo. El número de exploradores debe fijarse de acuerdo con lo que se proyecte hacer en la caverna. La disciplina y el trabajo en equipo son los pilares de esa arriesgada labor. Por donde vamos caminando, esto no es el suelo natural de la cueva, sino es un subsuelo que hizo el río. Aquí estuvo el río hace aproximadamente unos 5 millones de años atrás. Trajo mucho mineral, mucha arena, entonces al final se solidificó en esta parte de la cueva y hizo este suelo donde vamos caminando. A unos 10 metros vamos a poder ver en parte del subsuelo que colapsó. Entonces ahí ya cuando ves se ve el suelo natural de toda la cueva. Que esta parte del subsuelo estuvo hueco abajo por la corriente de agua que pudo haber visto anteriormente, hizo un hueco y ya con el tiempo colapsó esta parte. Estos niveles son 8 niveles de cavernamiento, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? El nivel 8 se encuentra en un tiempo de formación de hace 6 millones de años atrás. El nivel 1, que es el más nuevo, que aún se mantiene activo, el río, trabajando dentro, se encuentra a 1.5 millones de años de antigüedad. Entre todo ese periodo se ha formado todo el sistema cavernario de Santo Tomás. La diferencia entre los niveles es un poco difícil, un poquito complicado. Por ejemplo, el nivel 1 al nivel 2, la diferencia es de 1 a 2 metros de diferencia, ¿no? Cuando el río se activa en los huracanes y esto, el río pasa al segundo nivel también. Es un sistema que se activa en ese periodo. Ya en nivel 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la diferencia es similar, es entre 20 hasta 30 metros de diferencia. Esto tiene tantos metros porque los movimientos que hubo, movimientos de placa y esto en esta zona, en aquel periodo, fue bastante brusco. Entonces pudo levantar una gran cantidad. Ya en el nivel 1 o 2, el movimiento tectónico fue mínimo. Entonces solamente pudo levantar 1 o 2 metros de ese nivel. Por eso es que se activa en ese periodo. Una caverna es todo un ecosistema, con una fauna típica muy bien adaptada a estos ambientes, en los que se establece toda una trama alimentaria que el hombre en sus incursiones no debe alterar.
es el hábitat preferido de muchas especies de murciélagos. Traen semillas que si existe humedad llegan a germinar, pero por la falta de luz solar, las plántulas irremediablemente siempre morirán. Como el guano murciélago es muy buen fertilizante, un buen fertilizante orgánico puede fertilizar la semilla, esta nace y empieza a crecer la planta. Muere porque no tiene luz en la cueva. Por eso, si ven, no tiene prácticamente hojas. Y las pocas que tienen no tienen fotosíntesis. Entonces muere porque aquí adentro no hay luz. Bueno, al final muere porque en la cueva no tiene el sol como tal, no puede hacer fotosíntesis y al final muere. Acá se encuentra un murciélago frutífero, se encuentra en este pequeño hueco que está acá. Aquí se puede ver en el excremento, en el guano, se pueden ver los restos de la fruta. Estas son semillas que han traído. Estas son semillas de Hawái. Aquí hay otras semillas. Estas semillas son de guásima, de palmas, chirimoya. Bueno, es bastante selectivo en frutas y esto. Aquí nos encontramos en Antorcha, una de las galerías de la cueva de Santo Tomás. Esta cueva se le llama Antorcha porque en las exploraciones encontraron restos de antorcha. Bueno, quizás de algunos campesinos que vinieron en busca del guano, el excremento del murciélago, o en busca de agua potable, que más en el interior el agua es bastante filtrada, entonces el agua sirve para tomar. Ahora por acá, esto es roca caliza, la roca de color gris. Esta otra de color blanco, carmelita, son las concreciones que forman el agua. Esto es un proceso que en Cuba es bastante lento porque solo hay agua en la época de verano. Por lo general, las cuevas se originan por la acción de aguas aciduladas que disuelven las rocas solubles al avanzar por grietas y fisuras que van erosionando a su paso. Así se han creado muchas formaciones secundarias que adornan las cuevas y están constituidas fundamentalmente por carbonato de calcio. Después que el agua ha disuelto el mineral en una zona, lo vuelve a depositar en otra, conformando estructuras de diversas formas. Esas formaciones pueden ser clasificadas según su posición. Cenitales, cuando se encuentran en el techo de la caverna. Mira, si se fijan en el techo, ahí se encuentran las selectitas. Son formaciones elípticas, son formaciones que violan la ley de la gravedad. Para arriba, para abajo, para el lado, para todas partes. Ahí se pueden hacer estas figuras. Mira allá, en esta parte de acá, se encuentran muy bonitas. Estas que se parecen como puñales, también lo usaron los indios para poder hacer sus armas, para capturar algunos animales, ¿cierto?, que comían. En su primera etapa, las estalactitas son muy delgadas y se conocen con el nombre de macarrones o espaguetis por su semejanza con esos alimentos. La primera estalactita que se forma es esta que está acá, que se le llama espagueti, porque solamente tiene conducto de agua. El conducto va bajando, entonces como es muy fino, es similar a un espagueti. Ya cuando el conducto se cierra, ¿qué es lo que hace el agua que va afuera del espagueti, de la estalactita? Entonces ya va engrosando la estalactita y va formando formas cónicas. ¿Sí? Cuando el carbonato de calcio se acumula sobre el suelo, se les llama formaciones pavimentarias, y es el caso de las estalagmitas. Una estalactita y una estalagmita, al crecer, pueden llegar a soldarse. Entonces reciben el nombre de columna. Bueno, esto de acá es una columna. Ya se puede ver el punto de unión acá, que hubo entre la estalactita y la estalagmita. En activación. Pero ya casi todo se ha unido totalmente. Quizás unos cientos de años y ya ha terminado esto. Si esto de acá lo ha hecho el agua, porque el mineral que ha traído aquí es manganeso. Cuando cae, salpica. Entonces va al borde y va haciendo la anilla de color negro.
Entre las formaciones pavimentarias de las cavernas están los gouges o represas. Los gouges forman barreras a través de las galerías. Pueden medir desde unos pocos centímetros hasta decenas de metros. El agua almacenada en ellos ha servido históricamente al hombre para abastecerse en épocas de sequía. Estos de acá se llaman gouges o represas. Tiene esta forma porque acá en la época de lluvia todo esto se llena de agua. ¿Qué hacen? El agua, todo el mineral que está en el agua, principalmente el carbonato de calcio, va hacia la superficie del agua. Con la corriente del agua, el mineral va llegando al borde de la roca, acá al borde del lago. Aquí se va haciendo sólido y esto va formándose hacia arriba. Aquí son pequeños, en el nivel 2 los hay muy grandes, los hay hasta de 3 metros de profundidad. Son como piscinas naturales, el agua bastante fresca, unos 20-22 grados Celsius. Ahí se pueden ver muchos peces, principalmente pez gato o la claria, ¿sí? En el nivel 2. Y bueno, en el nivel 1, que es el río, sí, hay bastantes peces, hay jaivas, cangrejos. Bueno, aquí se ve un poco de agua en este guro. Pues aquí el agua, aunque no se ve, lleva el mineral a la superficie. Entonces el agua lo va moviendo a los bordes de la roca. Entonces se llaman pinolitos. También existen las formaciones parietales. Son aquellas concreciones originadas en las paredes de las cavernas. Se deben al goteo de las aguas subterráneas cargadas de carbonato de calcio. Al resbalar por las paredes dejan estas sales. Pueden recibir el nombre de órganos, cascadas o cataratas. Parece como si fuera hueco en el interior. Continúa formándose, se ve corrimiento de agua. Bueno, aquí nos encontramos en el nivel 6. Esta se llama la cueva de la avispa. Se le llama así porque cuando se empezó la exploración en la cueva, en la entrada, vivían bastantes avispas. Entonces le pusieron la cueva de la avispa. Y dentro se visita nivel 7, que es otra cueva más, que se le llama la cueva de la lechuza porque dentro viven lechuzas. Se han encontrado los huesos se ven los huesos de los animales que ha comido la lechuza dentro de la cueva. Lechuzas y sijúes también suelen vivir aquí. Y es común que se alimenten de ratones que capturan en el exterior. Estos huesos, residuos de su alimentación, lo corroboran, aunque pueden aparecer otros restos. Este sistema cuenta con prácticamente más de 100 cuevas. Cada cueva tiene un nombre diferente. Esta cueva Vela, Vela 1, Vela 2. Es que hicieron exploraciones con vela. Entonces llegaron a una parte de la cueva, dejaron una vela, porque iban a dar un recorrido. Cuando regresaron estaban a la parte de abajo de la cueva y la vela se quedó arriba. Entonces le pusieron Vela 1. Cuando llegaron a la otra dejaron otra vela abajo. Entonces Vela 2. La cueva Malagón y todo esto porque los malagones, principalmente el Leandro Rodríguez Malagón, ayudó mucho en lo que era la exploración de la cueva. Entonces algunas cuevas que él fue descubriendo le pusieron así, la cueva Malagón. La fauna cavernícola de Santo Tomás también es el refugio de la mayor y más rara especie de nuestras ventorrillas, el Euterodactylus sigmingtoni. Se trata de una especie petrícola y cavernícola. Hoy está entre los más amenazados. Extraordinariamente se le encuentra en zonas aisladas del occidente de Cuba. Se distingue por un abultamiento triangular detrás del ojo. Además, su membrana timpánica es más alta que ancha. ¿De qué se alimenta? ¿Cómo se reproduce en estas condiciones? No lo sabemos. Hay mucho que estudiar aún de la vida en las cavernas. A nuestra mente vienen las palabras del poeta Felipe Pichardo Moya. Él le dio voz a la caverna cubana cuando dijo: «Viajero, aquí escondida bajo la hiriente roca, ¿qué tan difícil hace tu paso en esta senda? Yo di refugio al indio rebelde a la encomienda, y templo en que a sus dioses perseguidos invoca. También di asilo al negro esclavo en fuga loca, y al insurrecto herido en su inmortal contienda,
quizás de ellos guarde aún alguna prenda. Entra. No tengas miedo al ver mi negra boca. Si enciendes una cuava, podrás a sus fulgores ver las bellas columnas, arcos multicolores y el caprichoso mármol que en mi interior escondo. Solo te ruego, siempre celosa de mi asilo, que aquí, bajo mi techo, dejes vivir tranquilo al cachorro del jíbaro que duerme allá en el fondo. Así son las cavernas de Viñales. Con justicia, la catedral del Carso tropical.